nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay guerras, por comparativamente pequeñas que sean, que llegan a marcar a una generación hasta el punto del trauma. En buena medida para el mundo hispano en general y para la Argentina en particular, eso fue la Guerra de las Malvinas. Una guerra donde por encima del derecho, por encima de la razón y por encima incluso del valor, el pez grande se comió una vez más al chico. Así fue. Las Malvinas son un archipiélago en el extremo sur de América. Fueron tierra española hasta que, con las independencias hispanoamericanas, los ingleses se las quedaron. Argentina las ha reclamado siempre, pero sin éxito. La ONU dictó una resolución que obligaba a la Gran Bretaña a descolonizar las islas. Los ingleses hicieron oídos sordos. En abril de 1982, el gobierno argentino del general Galtieri decidió ocupar militarmente las Islas Malvinas. Comenzaba así la que sería, hasta el momento, la última guerra convencional entre dos potencias occidentales. Era el 2 de abril cuando las tropas argentinas desembarcaron en Port Stanley, rebautizado como Puerto Argentino. Enfrente, la primera ministra británica, Margaret Thatcher, anunció el envío de una flota mientras el Consejo de Seguridad de la ONU intentaba, infructuosamente, hallar una solución diplomática. Gran Bretaña sitió literalmente la zona en conflicto mediante un bloqueo naval y la imposición de una zona de exclusión aérea y tomó posiciones en las cercanas Islas Georgias. La tensión creció hasta lo insoportable y todo estalló el 2 de mayo cuando un submarino nuclear británico atacó al crucero argentino General Belgrano, fuera de la zona de exclusión. 323 tripulantes argentinos murieron en aquel ataque. 2 días después, aviones argentinos atacan con misiles Exocet al destructor británico Sheffield, que resulta hundido. La guerra ha empezado. A partir de ese momento, todo el objetivo británico consistió en desembarcar en las Malvinas hasta reconquistar la capital. Pese a la distancia, el Reino Unido disponía de clara superioridad tanto en hombres como en barcos y material. Los argentinos solo pudieron oponer el trabajo incesante de sus aviones y la tenacidad de sus soldados, tropa de leva mal abastecida que, sin embargo, defendió cada línea con enorme arrojo. El 21 de mayo fue el desembarco británico. Había que cubrir 80 kilómetros hasta Port Stanley. En medio, 3 posiciones elevadas donde los argentinos resistieron a ultranza: el Monte Harriet, 2 Hermanas y el Monte Longdon. Pese a alinear más hombres y mejor preparados, los ingleses tardarán 3 semanas en cubrir la distancia. Por el camino perpetrarán crímenes de guerra como la ejecución de soldados vencidos. El 14 de junio de 1982, el general Menéndez se rendía al comandante Jeremy Moore. Argentina perdía esa guerra, las Malvinas volvían a Gran Bretaña y en Buenos Aires el gobierno caía. Detrás quedaban los cadáveres de 649 argentinos y 255 británicos. Y por el medio una visita del Papa Juan Pablo II a Londres y a Buenos Aires y después el gigantesco trauma nacional para los argentinos. Kiko Pendo Monasterio, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bienvenido a Tiempos Modernos, que te estrenas hoy aquí. Y volverás. Y además con un tema que tú conoces particularmente y que te resulta además muy cercano. Sí, la verdad es que nos interesa, yo creo, a todos los estudiosos de la historia militar, como decía el vídeo, es el último enfrentamiento entre dos potencias occidentales. Es quizá una de las últimas veces que hemos visto el armamento, el choque convencional de armamento, y además técnicamente fue verdaderamente todo un adelanto. Se probaron los misiles Exocet, aire-buque. En realidad hay muchísimos componentes que hacen de las Malvinas pues para un estudio detallado de lo que eran los ejércitos a finales del siglo XX, lo que podían dar, lo que era un tercer ejército del mundo, que era el del Reino Unido, desde luego, sin duda, la tercera armada del mundo, frente a un país que todavía no estaba tan deteriorado como después llegó, ¿no? La verdad es que es bastante interesante. Hay batallas artilleras, hay desembarcos, hay batallas aeronavales. En realidad se dan prácticamente todos los componentes
componentes de un componente bélico, aunque sea en ese tiempo tan reducido de 70 días. Se da, sin embargo, una circunstancia bastante complicada de entender, que es por qué Argentina decidió desembarcar en las Malvinas, cuando realmente el conflicto bélico era lo más probable. Sí, bueno, en realidad yo creo que la Junta Militar que presidía Galtieri manejaba la idea de que la lejanía y la debilidad de Thatcher en su gobierno iban a circunscribir la respuesta en un tono no bélico, de luego, no de esas dimensiones. Es el cálculo, es el error de cálculo de los militares argentinos. En cuanto al por qué, se lo responde el contraalmirante, que al mando en ese 2 de abril toma la casa del gobernador, de Rex Hunt, a quien Rex Hunt 24 horas antes había dicho: nunca me rendiré a esos mugrientos argentinos. Rodeado en su residencia por apenas prácticamente los mismos hombres que él tenía para defenderse, pero que actuaron multiplicándose, tipo el tambor del Bruch, les hizo creer que le cercaban grandes fuerzas y se rindió sin condiciones a esos mugrientos argentinos, como él decía. Hay que contar que él pensaba efectivamente que estaba rodeado por 200 hombres y eran 16. Sí, más o menos lo que tenía él, los marines de la Royal Navy que él tenía para defenderse. Pero le pregunta eso Rex Hunt al oficial, al contraalmirante, a quien se rinde, que yo creo que es Basser, y le dice: ¿pero por qué han desembarcado ustedes? Y decía: pues por lo mismo que lo hicieron ustedes en 1833. En realidad la respuesta de la motivación nacional de Argentina es clara. La oportunidad política corresponde a un error de cálculo que luego le salió muy caro. Los británicos reaccionan y se toman su tiempo, llevando una masa de hombres y de material formidable, hasta el punto de que acumulan en el escenario más hombres que Argentina. Tanto en marinería, como en fuerza terrestre, como en buques. En aviones no, pero en todo lo demás sí. Y los argentinos, mientras tanto, simplemente ven el tiempo pasar. Sí, yo creo que ese tiempo en el que la Task Force que anuncia Thatcher, después de cepillarse a Lord Carrington, a su ministro de Exteriores, yo creo que para analizar políticamente, quizá haya tiempo en otro momento, esas 3 semanas que tardan en llegar las fuerzas británicas, en realidad no hay una inacción, hay una guerra diplomática que gana apabullantemente Gran Bretaña. Hay una guerra en la que consigue que la ONU efectivamente responda y justifique la reacción bélica de Gran Bretaña, los apoyos fundamentales de Estados Unidos y de Chile. Chile, que estaba en ese conflicto por unas islas también muy parecidos, y que había hecho falta la mediación de Juan Pablo II, y que hay quien dice que además los militares argentinos, después de ocupar las Malvinas, iban a dar el paso de ese territorio de litigio con Chile. Es decir, todas esas 3 semanas se desarrolla una intensa campaña bélica diplomática, en este caso, que gana apabullantemente Inglaterra, porque Argentina solamente consigue el apoyo casi muy testimonial, diría, de España. Bueno, simplemente por no alinearse contra ella, podría decirse que es un apoyo, Perú y alguna otra nación pequeña. Las fuerzas que puede movilizar el ejército argentino son fundamentalmente fuerzas como podían ser las españolas en aquella misma época, de chavales de reemplazo. En principio, además con unos problemas logísticos más que notables. En principio era para comérselos, que dicen los ingleses, que era un ejército profesional en aquel momento. Sin embargo, no fue así. Sí, un ejército profesional que llevó, pues uno de los mejores ejércitos de la época, ¿no? Y lleva a sus tropas más, con lo que en España hubiese sido llevar entonces a la BOE, lleva a sus Gurkhas, lleva a la Royal Navy, lleva a los paracaidistas, es decir, lleva a tropas verdaderamente de élite y efectivamente se encuentran con una posición que no esperaban desde el primer momento. Y tanto en la tierra, agarrándose a esos pozos de zorro, que era como le llamaban, a esas pequeñas trincheras excavadas, siempre húmedas, en donde aguantan efectivamente agarrados. De una sensación térmica general de 4 grados bajo cero, ¿no? Claro, efectivamente, que esté claro, es en el puro casi polo, ¿no? Y están aguantándose, se agarran y hay escenas de heroísmo verdaderamente destacables, ¿no? Y también digo, para el historiador militar, yo creo que es muy interesante porque se desarrolla todo. Hay combates artilleros, por ejemplo en el Monte Kent, interesantísimo, que no se habían dado desde la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, los combates. Y también en infantería, ¿qué es eso a lo que te refieres al fin y al cabo? Al valor físico del soldado que sostiene el fusil. Yo creo que es en el Monte Harriet o en una de esas batallas posteriores donde se llega al asalto a la bayoneta. Ahí, claro, asalto a la bayoneta. Pues, y en el London con los francotiradores. Y en el London francotiradores. Es que están todos los componentes
avances bélicos que había desarrollado el armamento convencional hasta entonces. A ti te han interesado particularmente las batallas aéreas. Es verdad que el aviador argentino, que además estaba en condiciones no numéricas, pero sí técnicas inferiores, hacen un despliegue de tenacidad extraordinario. Extraordinario, y obtienen el reconocimiento de todos los pilotos del mundo. Es muy famosa la carta que les escribe el as británico, el as francés de la Segunda Guerra Mundial. Hay una publicación británica de defensa también pues muy leída que les titula a los aviadores argentinos como los mejores soldados del mundo. En fin, hay un reconocimiento de propios y extraños ante una gesta, que estamos ante una gesta que bueno, está muy localizada y se circunscribe a ese conflicto, ¿no? de apenas 2 meses. Pero es una auténtica gesta porque muy pocos pilotos en unas condiciones técnicas están a punto realmente de hacer fracasar la misión de recuperación. Poco más y quizá la habrían llevado al traste volando en condiciones verdaderamente terribles, a las con cualquier piloto volaban a 10, 12, 15 metros a ras del mar, porque sus componentes técnicos eran imposible hacer una guerra electrónica eficaz a la Armada inglesa. Una de las razones por las que Argentina pierde, y es fundamental, es el mal manejo, seguramente porque no tenía otra opción, de la información por parte del general allí, que es Menéndez, si no recuerdo mal, que en un momento en que podía haber atacado no se atreve, cosa que también es comprensible. El hecho es que en una de esos últimos combates, que es en el monte Longdon, es donde los británicos perpetran crímenes de guerra que hoy están demostrados, al ejecutar a francotiradores o soldados que se habían hecho, en fin, cautivos, ¿no? Sí, este es uno de los episodios más tristes, yo creo, de la guerra. Porque quitando esto y la muerte de 3 civiles de las Malvinas en un bombardeo, un error inglés, también en este caso, yo creo que de las aproximadas 1000 víctimas de la guerra hay 3 civiles. Pero son los dos cuestiones que empañan mucho una cosa que, voy a decir quizá una barbaridad, pero que creo podría ponerse al revés como ejemplo de lo que es una guerra civilizada, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, esta es la parte negativa que yo creo que es terrible, que debería investigarse hasta el final, pero también está la parte de cómo el coronel Geoffrey Cardozo, pues, después de la guerra, se dedica a tratar de identificar a los soldados argentinos, a darles una dignísima y con honores sepultura allí, crea un cementerio. Hasta hace poco hay todavía 123 soldados argentinos sin identificar y está haciendo, pues, en colaboración con Argentina, una campaña para ir a... En fin, que yo creo que son pequeñas manchas de un conflicto que habría que poner como ejemplo de lo contrario. Perdió Argentina y cayó el gobierno. ¿Y se acabó? Sí, perdió Argentina, cayó el gobierno y a los 6 meses Thatcher conseguía la mayor... la más grande mayoría política que había tenido un político inglés desde el año 1934-35, viniendo Thatcher de una situación de debilidad política tremenda, los conflictos con sindicalistas, el Ulster armado, lo que nos da una muestra de lo que influye a veces 70 días en la historia de los políticos. Y las Malvinas siguen siendo argentinas, como Gibraltar, por cierto, pero de eso seguramente habrá tiempo para hablar otro día. Quico Méndez Monasterio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.